discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Bien, mis hermanos, quiero invitarles que por favor abran su Biblia en el libro de los Jueces. Y vamos a ir hoy al capítulo 14. Y vamos a honrar al Señor escuchando su palabra. Cantábamos un himno antiguo, a Cristo mi Señor, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy loor. Esperamos, mis hermanos, que pueda usted asumir la actitud de aquella mujer en la aldea de Betania. ¿Usted recuerda cómo se llamaba esta mujer? Habían dos y el Señor entró a visitarlas. ¿Cómo se llamaba una? Marta. Y la otra se llamaba María. ¿A cuál le tocó la mejor parte? A María. ¿Y nosotros como quién actuamos? Como Marta, hermanos. No me diga que usted actúa como María, porque no es verdad. No es del todo cierto. Pero vamos a orar al Señor para que conforme a su palabra hoy seamos edificados y conforme a ella nosotros seamos hoy animados, consolados. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante tuyo, mi Señor y mi Dios, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte, para oír tu palabra, oh Dios. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por los niños, Señor. Gracias por esta amada iglesia. Gracias, Señor. Ruego tu bendición, ruego tu guianza, tu dirección, tu ánimo, mi Señor. También ruego tu consuelo, Señor. Hoy edifícanos. Pero, Señor, también si hay amonestación, mi Señor, si hoy hay reprensión, mi Señor, si no estamos haciendo las cosas bien, Señor, una muestra de tu amor inequívoca de que nos amas y que somos tus hijos, es porque tú nos reprendes, Señor. Porque el Padre que ama a sus hijos los amonesta, los disciplina, los corrige, y esa es muestra del amor tuyo. Por eso gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque después de la disciplina y la corrección vienen frutos apacibles de justicia y será de provecho y para la gloria de tu santo nombre. Padre, edifícanos a través del mensaje de hoy. Edifícanos, Señor. Ayúdanos a ver hoy el Evangelio, Padre, a ver la gracia de Cristo Jesús. Oh Dios, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Jueces capítulo 14 y estaré leyendo los versículos del 1 al versículo 4. Dice así la Escritura: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Amén. Quiero
a manera de introducción, mis amados hermanos, plantear unas preguntas que tienen que ver con la exposición de la palabra en el día de hoy. Quisiera preguntar a ustedes para que pudiéramos responder allí en nuestro lugar. ¿Cuál ha sido la razón por la cual líderes, jóvenes, jovencitas de la iglesia han echado a perder sus ministerios y han tenido que declinar ante las diferentes tareas que Dios les ha confiado en la iglesia? ¿Por qué siervos de Dios han desviado su llamado al emparentar con mujeres, al establecer relaciones sentimentales con mujeres no cristianas, distorsionando su llamado? ¿Por qué señoritas de la iglesia, jovencitos en la iglesia terminan enamorándose de jóvenes no cristianos, de jovencitas no cristianas respectivamente, y de esta manera sus vidas se desdibujan a la luz del consejo de Dios? Quisiera, hermanos, que hoy pudiéramos valorar las consecuencias de haber escogido una pareja, de haber escogido un cónyuge que no tiene los mismos parámetros cristianos. Quiero que hoy valoremos las consecuencias cuando una persona elige irse a vivir con una persona que no es creyente, cómo su fe versus la fe de otra persona entran en tensión. La Escritura nos dice en el capítulo 13 del libro que estamos leyendo, del libro de los Jueces, encontramos en los versículos 25 del capítulo 13 que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en la vida de Sansón una vez Sansón fue grande, y que se comenzó a manifestar entre Sora y Estaol, y la Biblia nos dice que Dios comenzó a bendecir a este muchacho. ¿Cuándo termina la vida de Sansón? Si ustedes leen Hebreos capítulo 11, allí se describe la vida de Sansón. Se describe como un hombre de fe al lado de Abel, al lado de Enoch, al lado de Noé, Abraham, Moisés y otros que nos cita el autor sagrado. Pero la diferencia está en que aunque es la misma fe, su llamado y su servicio a Dios se distorsionaron. No era así. Sin embargo, esta historia queda en registro para enseñanza de ustedes, para enseñanza mía, para enseñanza de nuestros hijos. En este hombre llamado Sansón descansan dos realidades. Por un lado, su fuerza física, pero por otro lado, un hombre débil en sus convicciones, un hombre débil al tomar decisiones equívocas que terminaron distorsionando su llamado y terminó siendo objeto y burla del enemigo al punto que le sacaron los ojos. Mis hermanos, en este capítulo quiero mostrar tres hechos que Sansón hizo, que dieron inicio a su caída. Quiero mostrar tres realidades que Sansón practicó y que dieron inicio, que comenzó el inicio de su caída. ¿Cómo inicia la caída de alguien que fue consagrado a Dios? ¿Cómo la caída de un siervo de Dios? ¿Cómo la caída de una persona en la iglesia, de una señorita en la iglesia, de una hermana en la iglesia, de un hermano en la iglesia? ¿Por qué caen? ¿Por qué tropiezan? Y esa es la enseñanza de hoy. El título del sermón es El inicio de la caída de un cristiano. ¿Cómo comienza un cristiano a caer, a tropezar, a irse, a apartarse, a salirse? ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo se da este inicio? Este es el título del sermón, el inicio de la caída de un cristiano. ¿Qué significa que un cristiano cae?
¿Qué significa que un cristiano tropieza? ¿Qué significa? Es lo que estaremos descubriendo en la mañana de hoy. La primera enseñanza o la primera lección o el primer punto. Nuestras enseñanzas tienen 3 puntos siempre. La primera enseñanza es que un cristiano comienza a caer cuando inicia relaciones equívocas. Esta enseñanza hay que replicarla con nuestros hijos. Un cristiano comienza a caer, su llamado se comienza a distorsionar, su vida cristiana comienza a fluctuar cuando él o ella inician o comienzan relaciones equívocas. Dice el versículo 1, descendió Sansón a Timnat. Timnat era una aldea en la región filistea. En otras palabras, era un lugar donde estaban sus enemigos. Timnat era un lugar donde estaba había una cultura contraria a Dios. Y dice la escritura, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Este verbo vio es el verbo ra, que significa, o está mejor allí en Génesis capítulo 3, cuando el autor sagrado Moisés nos muestra en Génesis que la mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer. Observamos en Sansón algo muy particular, y es que desciende a Timnat y allí mira, observa, ve a una mujer. La debilidad de Sansón se da a través del sentido de la vista. Él observa que esta mujer es de su agrado. Comienza la relación mirando, y se dice al final del versículo 3, tómame esta mujer porque ella me agrada. La expresión aquí, ella me gusta. Ahora, el problema no está en que ella le agrade. Y está bien que a los hombres nos agraden las mujeres. Ese no es el problema. El problema es que esta mujer no tiene las mismas convicciones de Sansón. El problema está en que esta mujer no tiene la misma fe de Sansón. El problema está en que esta mujer no pertenece a los mismos parámetros, no pertenece a la misma realidad espiritual a la cual pertenece Sansón. Ese es el problema. El problema es que esta mujer, su corazón está dedicado a un dios pagano que se llama Dagón, y el texto nos dice que esta mujer en el versículo 1 es de las hijas de los filisteos. Aquí comienzan los problemas. Esta mujer es una mujer que los estudiosos dicen que probablemente era viuda, y que una mujer de muy mala reputación. El caso es que a Sansón esta mujer le gusta. Versículo 2, subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Esto que ya está en su corazón, ahora lo declara, lo dice a su padre y a su madre, pidiéndoles que la tomen por mujer. Y es importante leer lo que el Señor había dicho en su ley. Es importante tener en claridad lo que Dios había establecido en la ley del Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículos del 1 al 5 dice así la escritura:
cuando tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Freseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de ti. Y desviará a tu hija en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. La ley es clara, la ordenanza es clara, cuando dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Ese es el problema, en que ahora Sansón, el llamado que Dios le ha hecho, comienza a ser equívoco porque él decide tener una relación equívoca. Los que somos padres, algo con lo cual luchamos es con quién serán los prometidos de nuestras hijas, con quién nuestros hijos se irán a casar. Créanme, hermanos, que como padres sufrimos por nuestros hijos y como padres nos angustiamos, pero es necesario en esta mañana y en los discipulados posteriormente hacer una reflexión acerca de cuán importante es el evangelio para nosotros, cuán importante es el evangelio para la iglesia, cuán importante es el evangelio que esté en nuestro corazón de una manera firme, sólida y consistente. Porque nosotros no nos movemos por sentires, quereres o pareceres, sino por las convicciones que nos da la palabra del Señor. Si el Señor dice: no emparenten, no hagan, no tengan relaciones con personas que no comparten tu fe, creo que el Salmo 32 nos ayuda. Porque el Salmo 32 dice: no seáis como el mulo, como el caballo, sin entendimiento, que tiene que ponerle brida o cabestro para que puedan entender. Y no puede ser de esta manera. Los padres, al oír la petición de Sansón, la palabra Sansón es la palabra hebrea chimchón. Al oír la palabra de los padres, escuchan a Sansón y dice la escritura que los padres lo reconvienen y le dicen estas palabras en pregunta: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Los padres saben que la inclinación y el gusto de su hijo por esta mujer es, ¿cómo es? Equívoca. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta, hablando a los corintios, le dice estas palabras a los corintios. Dice: ¿por qué se unen en yugo desigual? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los padres saben, porque le hacen la pregunta: hijo, ¿y por qué te fijas en una mujer que no es de nuestros mismos, de nuestra misma fe, de nuestra misma creencia? ¿No hay acaso una mujer aquí entre tus hermanos, los hijos de Israel, para que vayas a tomar una mujer de esos filisteos incircuncisos?
La propuesta del hijo escandalizó a sus padres, quienes le recordaron que el matrimonio de los hebreos no era con incircuncisos, no podía ser con paganos, y que tomar decisiones como estas no eran más que actos repugnantes a los sentimientos nacionales. ¿Por qué? Porque precisamente los filisteos estaban dominando a Israel, ellos eran sus enemigos. Eso no era permitido. La comunión entre lo santo y lo profano, la comunión de la luz con las tinieblas, no tiene sentido. Ahora, la expresión filisteos incircuncisos es una expresión desobligante para referirse a alguien que no comparte la fe de Abraham. Obviamente la circuncisión, ¿qué era? La señal del pacto entre Dios y Abraham. Por tanto, un incircunciso era alguien lejano, extraño, y por tal era ofensivo a la fe de Abraham. En otras palabras, un incircunciso era alguien caracterizado como inmundo o impuro. Era alguien inmundo, impuro para los israelitas. Sansón respondió a su padre de la siguiente forma: tómame esta mujer porque ella me agrada. La palabra aquí agrado es la palabra hebrea yashar, que significa me gusta, me siento bien con ella. En otras palabras, me hace sentir bien. Lindo, ¿no? El romance lo hace sentir bien, pero ¿cómo es a los ojos de Dios? Equívoco. Es una relación equívoca. Aquí comienza la caída de Sansón. El joven a quien Jehová bendice, a quien Jehová llama, quien es dedicado y consagrado a Dios, este joven aquí comienza a caer. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El autor sagrado comenta esta escena familiar, indicándonos, mostrándonos que Dios dispone providencialmente al servirse del capricho de Sansón. Ahora, la ocasión, ¿cuál era? Tener el momento para destruir los filisteos. Ahora, la promesa está sobre la base de que todos los pueblos de Canaán serían destruidos por el Señor, por cuanto eran enemigos de su pueblo. Y esta es la ocasión contra los filisteos porque ellos dominan. Y Dios se vale de la forma en que actúa Sansón en cuanto al decreto que Dios estableció en la vida de él. Podemos decir de que este hecho es del agrado de Dios. Si el autor sagrado nos dice, pero su papá y su mamá no sabían que esto venía de parte de Jehová, entonces podemos dar por sentado, mis hermanos, que este hecho que está haciendo Sansón es del agrado de Dios. Podemos decir que se aprueba la debilidad y la necesidad del nazareo hacia una mujer extraña. ¿Puede este hombre que es consagrado al Señor ser una sola carne con alguien que adora a un dios pagano como Dagón? Hermanos, el decreto de Dios, y en su decreto podemos observar lo siguiente, de que Dios todo lo ha ordenado por dos parámetros: por permisión o por mandato. Por permisión o por mandato. Y al final la gloria es de Él porque se cumplen sus propósitos. El texto está para indicarnos a nosotros que nuestros hijos no deben tener ningún tipo de relación sentimental con alguien que no comparte su fe. No deben hacerlo. Y que no podemos hacer aquí de la excepción la regla. No es así.
porque Dios ha decretado, y es para mostrarnos que esa es la regla, no la excepción. Hermanos, padres de familia que me escuchan, hay que hacer un trabajo serio con nuestros hijos. Al final estaremos aplicando el texto. Veamos el segundo punto en esta mañana. ¿Cuál es el título del sermón? ¿Cómo inicia la caída de quién? De un cristiano. ¿Cómo inicia la caída de un siervo de Dios? ¿Cómo inicia la caída de un líder? ¿Cómo inicia la caída de alguien que está en la iglesia? ¿Cómo inicia? Con relaciones equívocas, teniendo amigos que no convienen, amigos que no son de nuestra fe. Segundo punto del sermón: la caída de un cristiano, de un líder, de un siervo de Dios también se da o comienza por desobediencia a Dios y probando lo impuro. Desobedeciendo a Dios y probando lo impuro. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo el ángel al prometido bebé que vendría? ¿Quién recuerda? Primero que todo, no podría beber vino ni sidra. ¿A dónde está? ¿Qué es un viñedo? ¿Dónde es que se producen en los viñedos? Guaro. Segundo, ¿qué más no podía? Sobre su cabeza. No podría pasar navaja, o sea, no se podía peluquear. Yo estoy en las mismas. Tercero, no podía tocar cosa inmunda. Números capítulo 6 del 1 al 8. Leamos el texto. El versículo 5 nos muestra que él desciende a los viñedos ¿de dónde? De Timnat, y eso nos habla de lo que fue atractivo para Sansón. Y recuerden que los filisteos, en relación a los israelitas, a los hebreos, las dos culturas eran una más avanzada que la otra. Sansón es acompañado a Timnat a visitar a esta mujer. Algo muy interesante en el versículo 5, y es que Sansón, ¿con quién desciende? Con su padre y con su madre. Hermanos, ¿los papás tenían claro, sí o no? Por favor, mire el texto, mire su Biblia. ¿Los padres tenían claro que Sansón no debía tener esa relación con esta mujer, sí o no? ¿Y ahora qué están haciendo? El hecho de que lo acompañen ahora, ¿qué están haciendo? ¿Debían acompañarlo o no debían acompañarlo? ¿Debían seguir, debían ir con él o no? ¿Esto los haría alcahuetes? ¿Ellos saben que esa mujer no le conviene a su hijo? Estas preguntas deben ponerlas ustedes a la luz de la palabra de Dios. Ellos llegan a los viñedos de Timnat y hay un león joven, es decir, un cachorro rugiente que sale al encuentro. Y aquí la palabra cachorro se refiere a un animal juguetón de pocos meses, pero que es fiero y ágil y que es un animal cazador, porque los leones viejos ya no cazan, pero capaz de devorar a hombres, temible en gran manera. El Espíritu del Señor se manifiesta sobre Sansón, quien a mano limpia despedaza al león como se despedaza un cabrito,
y destruye al león. Pero Sansón hace algo ahí también. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? En el versículo 6 dice, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué piensan de la vida de Sansón? Que no le cuente a su papá y a su mamá lo que está haciendo. ¿Cómo ven al muchachito? A Chimchón. Señor, muy bien. Los padres de Sansón eran ajenos a lo que Dios estaba obrando en la vida de Sansón, la manifestación de su fuerza. Pero el hecho de no decirlo lo lleva a una actitud de secreto. Sin embargo, ahora vemos el desenlace de este evento. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y otra vez, ¿ella lo qué? Y ella agradó a Sansón. Estaba enamorado este muchacho. Y ante los picos de la tinajera, se derretía este hombre. Pero desobediente. Está en desobediencia, hermanos. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver, ¿qué vio? El cuerpo muerto del león. ¿Y qué le había dicho el Señor? No toque cadáver muerto. Usted es un nazareo. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Es decir, mis hermanos, está en desobediencia y ahora va a hacer o a probar lo que es impuro. Sansón llega a Timnat, le habla a la mujer y ella lo agrada, lo hace sentir bien, y después de hablar con la mujer que le gusta, pasa algún tiempo y cuando va de regreso porque va a hacer boda, se aparta del camino para mirar el león muerto, busca el cadáver, allí hay un enjambre de abejas, hay miel, la toma y ahora él se va comiendo. Versículo 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. ¿Y qué hizo? Mas no les descubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo del león. Es decir, hizo a sus padres partícipe de la impureza. Rica la miel, pero impura. La caída de un hombre al cual Dios llama. ¿Cómo se da? Por desobediencia y por probar lo que no tiene que probar, desconociendo la ley de Dios. Así que Sansoncito se lleva el panal en sus manos a través de todo el camino, degusta el manjar, convida a sus padres, pero no les dice de dónde había obtenido la miel y en dónde fue que encontró el panal. ¿Cómo ven la vida de este muchacho? Miremos el tercer punto, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo inicia la caída de un siervo de Dios? ¿Cómo inicia la caída de un líder? ¿Cómo inicia la caída de alguien que teme al Señor, de alguien que está en la iglesia? ¿Cómo inicia? Con relaciones equívocas. Segundo, desobedeciendo y probando lo impuro. Y número 3, comienza con enigmas y banquetes paganos, o con fiestas paganas. Versículo 10 al versículo 20. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque solían hacer los jóvenes, porque así solían hacer los jóvenes. Esta palabra banquete significa fiesta, pero no es una fiesta en Dan, donde estaban los israelitas, es una fiesta en Timnat. La palabra aquí banquete hace referencia a que es una fiesta con licor.
El papá de Sansón fue a la casa de la mujer filistea y Sansón ofrece allí una fiesta, porque eso era lo que acostumbraban a hacer los novios jóvenes. Y Sansón es acompañado por 30 jóvenes o 30 compañeros. Y la palabra banquete hace referencia a una gran fiesta espléndida, pero una fiesta con licor. Vuelve y juega. ¿Qué no debía hacer Sansón? No podía tomar vino ni sidra. En otras palabras, el alcohol era perjudicial para su salud, para la salud de Sansón. Así que el texto registra un desposorio. El texto registra una fiesta de 7 días, que era lo que se contemplaba como el desposorio o el tiempo previo a la consumación de la boda. Y estando allí en la boda o en el desposorio de su boda, en el tiempo previo, Sansón les plantea a los filisteos un enigma, es decir, algo así como una adivinanza. Y les dice en el versículo 12: si en los 7 días del banquete no me declaran lo que les voy a plantear, ustedes no lo descifran, ustedes a mí me van a dar 30 piezas de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si ustedes me descifran mi enigma, entonces yo a ustedes les doy las piezas y los vestidos de lino. ¿Juega? Ellos dijeron sí, juega. Así que durante el banquete Sansón trae su propuesta, su enigma, su adivinanza estructurada con unas palabras, y él propone que si le adivinan el enigma, entonces ellos tendrán que, si no le adivinan el enigma, ellos tendrán que dar a Sansón 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Pero si no es así, entonces se dará lo contrario. ¿Cuál era el enigma? ¿Qué les propuso Sansón para que los filisteos pudieran adivinarle? Él les dice en el versículo 14, él dice lo siguiente: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Es una adivinanza. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Y ellos no pudieron darle el enigma, no pudieron declararle. Al cabo de 3 días seguramente se estaban rascando su cabeza y diciendo: ¿y qué será lo que nos puso este hombre? Pero al 7º día, ya cuando se vieron que iban a perder la apuesta, ellos llegan a la mujer y le dicen estas palabras. Le dicen a la timnajera: induce a tu marido para que nos declare este enigma, porque si no es así, entonces te vamos a quemar a ti y a tu padre. No nos habéis llamado aquí para despojarnos, ¿no? O sea, para que nos despojen, nos quiten la ropa. Este enigma es muy interesante por una razón, porque tiene una gran dificultad para interpretarlo. Miren, los filisteos, por más pilos que fueran, nunca iban a poder interpretar este enigma, porque es algo que está inspirado por Dios. Sin embargo, ahora le hacen la propuesta a la mujer para que esta mujer lo manipule, porque lo que va a hacer es manipular a Sansón. Versículo 16. Y lloró la mujer a Sansón en presencia de él. Todo el tiempo llore ahí. Y dijo: solamente me aborreces y no me amas. Eso es manipulación. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo voy a decir a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días.
Tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró. Miren, todo el tiempo ella le estuvo manipulando y tú no me amas, tú no me quieres, porque no me dices. Y llore y llore y llore. Hermanos, esta es una aplicación, no manipulen. Es muy maluco ver a una mujer manipulando, es muy maluco ver a un hombre manipulando, todos manipulando para extraer un resultado, para extraer conquistar algo, lograr algo. Eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Este hombre tan fuerte, de hecho la Biblia nos va a escribir que él tomó una puerta y tomó las puertas de la ciudad, de una ciudad filistea, y se las llevó lejos. Eso es mucha fuerza. Con la quijada de un burro mató a 1000 hombres, cogió unas zorras, unas teas, puso fuego y quemó los trigales de los filisteos. Y este hombre tan fuerte sucumbe ante las lágrimas de una mujer. Pues no era tan fuerte, o sea, débil en fuerza, pero en carácter. El carácter cristiano es importante, hermanos. Sansón resistió 7 días de lágrimas, 7 días de halagos de su mujer, que le pedía incesantemente que manifestara el enigma. Y al séptimo día, Sansón sucumbió. Y la Biblia dice que, realmente en el hebreo dice que al séptimo día, antes de caer a la cámara nupcial, allí le declaró el enigma. Y él le respondió: si no araseis con mi novilla, nunca hubiera descubierto mi enigma. En otras palabras, esta expresión araser es una expresión grosera. O sea, si ustedes no hubieran transado con mi mujer, ustedes nunca hubieran podido descubrir mi enigma. En otras palabras, si ustedes nunca hubieran usado a mi mujer para tal fin y nunca la hubieran amenazado, ustedes nunca habían descifrado ese enigma. La respuesta de Sansón a los compañeros fue muy ofensiva. Mi vaquilla, dice en otras versiones. Versículo 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, otra ciudad filistea, y mató a 30 hombres de ellos. Tomando sus despojos, los dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, subraye eso también, se fue molesto. Pedro volvió a la casa de su padre. Se demora un tiempo, y como se demoró un tiempo, entonces el papá de esta muchacha tinajera filistea se la da a un compañero de él, a uno probablemente de los que estaba en la fiesta. ¿Cómo inicia la caída de un hijo de Dios, de un joven de la iglesia, de una jovencita de la iglesia? ¿Cómo comienza? Con relaciones equívocas, enamorándose de una mujer que no comparte nuestra fe. Apliquemos el sermón en esta mañana. La serie que estamos llamando se llama Familias que adoran y sirven a Cristo. Me llama la atención algo, mis hermanos, y es que el mensaje a la familia es un mensaje en nuestros días ya no valorado en la iglesia. El mensaje a los hijos, a los demás, es cuestión del olvido. El doctor James Dobson, un pastor en los Estados Unidos muy reconocido, él tiene un programa que se llama Enfoque a la Familia. Y este programa, dice él contando en una entrevista, ha perdido valor porque el mensaje sigue siendo a la familia. El mensaje es para nosotros, hermanos, para ustedes, padres, para nuestros hijos, para ustedes, hermanos, para ustedes el mensaje. Hoy la Escritura es probable que nos reconvenga y Dios nos quiere ahorrar lágrimas. Dios quiere por medio de su palabra hoy
evitar que tropecemos. Dios quiere por medio de su palabra que hoy trastabillemos en nuestra vida como cristianos. Ustedes son importantes para la iglesia, mis hermanos. Y la primera aplicación la pongo en pregunta: ¿de qué depende que la relación que vayan a tener nuestros hijos o hijas no vayan a ser ni tortuosas, ni de amargura, ni de lágrimas, y que echen a perder su vida como cristianos, hermanos? ¿De qué depende? Se la repito. ¿De qué depende que nuestros hijos, sus hijos, no se desvíen de este glorioso camino del Evangelio, de este camino tan hermoso como es la vida cristiana? ¿De qué depende, mis hermanos? Depende, hermanos, de la instrucción de Dios y del discipulado constante. Depende de la palabra de Dios, de las escrituras. De eso depende, hermanos. Amados hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es muy misericordioso. Yo quisiera decirles, mis amados hermanos, y hablarles de otras cosas, como lograr el éxito en 5 pasos, cómo tener más dinero, cómo lucrar más rápido. No, pero nunca me van a escuchar hablar de eso. Pero lo que sí hoy puedo decirles es que depende de ustedes como padres, ¿qué tanto saben de la Biblia? O yo le pregunto, padres, ¿o quiere ver a sus hijos viviendo lágrimas amargas? ¿Quieren ver a sus hijos en algunos años ennoviados, enamorados de chicas que los desvíen del propósito por el cual hoy están en esta mañana? ¿Quieren eso? ¿O quieren hacerle caso a Dios? ¿Qué decisión van a tomar hoy? Depende de la instrucción, del discipulado. Depende que sus hijos tengan convicciones firmes en la palabra del Señor. Padre tiene que hacer un trabajo con sus hijos desde ya, desde ahora, desde este momento. Ustedes, abuelos que tienen sus nietos, hay que hacerlo, hermanos. No desperdicien la vida en Dios. Depende que el Evangelio esté en el corazón de ellos. Depende de eso, hermanos. O sea, hoy sacúdase. Este mundo, hermanos, este mundo es una letrina. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Ese es el mundo. Y espero, si Dios no me ha llevado, no sé, que nunca se olvide lo que le estoy diciendo, de lo que el consejo de Dios nos dice en esta mañana. Esto evitará que sus hijos como cristianos no tropiecen, no se vayan a pique. Para ellos debe ser claro quién ha de ser su novia, que será su esposa, ¿no? Porque el noviazgo en la Biblia no existe. Eso no existe en la Escritura. Eso existe en las esferas del mundo y la sociedad, pero en la Biblia no. En la Biblia, quien se desposa está diciendo quien se desposa es quien va a decir que va a ser la esposa. Eso está en todas las Escrituras. Por favor, indaguen sobre eso, lo charlamos en los discipulados, martes, miércoles, jueves, ahí lo charlamos, y a la luz de la Biblia. Hermanos, no estoy bravo, más bien estoy preocupado. Pablo le dice a los Corintios, capítulo 6 de la segunda carta, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con lo belial? O sea, con lo pagano. Segunda aplicación: ¿qué hacer si nuestros hijos no son sabios en sus decisiones?
¿Cómo los acompañamos nosotros como padres? Padres, pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría al Señor. Hay que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dicho. Hay que sostenernos en la palabra de Dios. Dichoso el que confía en Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vimos que este muchacho se fue a desobediencia a probar lo impuro. Y uno escucha a veces, incluso en las esferas cristianas, cuando un joven dice, pero hermano, ¿qué hay de malo una probadita? Eso no está mal. Ay, hermano, pero usted sí es anticuado. O sea, eso una al año no hace daño. Hermanos, el Salmo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo escuché a alguien hace unos días atrás, un tiempo atrás, dijo, pero hermano, si de algo me sirvió probar este mundo, es para conocer. No, hermanos, la Biblia dice no, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que vivir la santidad es una gran bendición. ¿Por qué a veces nuestros hijos los hacemos o ellos se hacen partícipes de banquetes y fiestas donde nada que ver de la vida cristiana? ¿Qué hacen nuestros hijos por allá? ¿Y por qué nosotros permitimos? ¿Por qué nos franqueamos las normas, las reglas, los parámetros? ¿Por qué, mis hermanos? Significa que hay algo en nosotros. Mis hermanos, el inicio de la caída de un cristiano, de un creyente, se da de esta manera. ¿Por qué tropezamos tanto en nuestra vida como cristianos? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué tanto desliz, hermanos? ¿Qué pasa? Por una razón, hermanos. Porque todavía en nosotros hay una naturaleza equívoca, una naturaleza adámica, pecaminosa. Hermanos, si yo les pregunto, ¿les gustaría tropezar? ¿Alguien ha experimentado el que va caminando, se tropieza y cae? ¿Qué se siente con el golpe? ¿Qué más se siente con el golpe, con la caída? Se nos pelan las rodillas, ¿cierto? ¿Qué más sucede cuando tropezamos y caemos? El Señor nos compara como ovejas y nos dice que somos realmente débiles. ¿Y de qué depende, hermanos? ¿O qué es lo contrario de la debilidad? ¿Qué es lo contrario a la debilidad? ¿La qué? ¿Cómo es que dice el enigma de Sansón? En el versículo 14. Del devorador que salió, comida. Pero del fuerte que salió, se requiere de un fuerte, de alguien muy fuerte. ¿Quién es? Se requiere de alguien muy fuerte. ¿Quién es ese fuerte? Nuestro glorioso, bendito, extraordinario, excelso, maravilloso, bendito, glorioso. Es que no hay palabras para escribir a nuestro fuerte y glorioso Salvador. ¿Y qué sale de él? ¿Qué sale de este fuerte? ¿Qué es lo que sale? Dulzura. Dulzura.
Hermanos, la insatisfacción de nuestra alma se da porque en nuestro corazón no hay o no está, no por Dios, sino por nosotros, la dulzura de Cristo. Tú necesitas a este fuerte. Cristo es el fuerte. Cristo es el fuerte en el cual hay ¿qué? Dulzura. Hay dulzura. ¿Sabes por qué vivimos tan insatisfechos en nuestra vida, tan insatisfechos en nuestro corazón, tan insatisfechos en nuestra alma, buscando lo que no se nos ha buscando lo que no se nos ha perdido? ¿Por qué? Por una razón. Porque no conocen a aquel que es dulce, más dulce que la miel. Porque no conocemos a aquel cuyas palabras son dulce a mi vida. Eso dice el Salmo 19. Tus palabras son más dulces que la miel. Yo te invito a que lo conozcas. Y en los discipulados, hermanos, hay que esforzarnos por presentar al dulce, a Cristo Jesús. Él es el fuerte, Él es el que nos auxilia, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sostiene. Él sí es fuerte. El fuerte es Él. Y de Él, ¿qué viene? Dulzura. Deleite hay en su presencia. En la presencia de Cristo hay plenitud de gozo. Ese es el verdadero problema de nosotros, que no conocemos aquel que es fuerte, en el cual hay plena dulzura. Quiero que lo conozcas en esta mañana. Está aquí en las Escrituras. Hace 8 días hablamos de que Sansón era el libertador prometido, pero Dios lo prometió a la nación para liberar a su pueblo. Hay un mejor prometido y era Jesucristo. Y vino a la cruz y murió por nuestros pecados, por nuestras maldades. Hermanos, si con mi mensaje hoy les ofendí, gloria al Señor, porque de eso se trataba. Si les incomodé, hermanos, de eso se trataba. Más adelante ustedes me entenderán. Voy a confesar esto penosamente, hermanos. Cuando uno entabla una relación que no conviene, puedo decirles hoy, desperdicié unos buenos años de mi vida. Los desperdicié, hermanos. Donde pude haber hecho otras cosas, hermanos. Lamento. Hoy siento profunda tristeza, porque pude haber hecho otras cosas y no las hice. Y como dice por allá el libro de Macabeos, el tiempo perdido lo lloran los santos. Ya no hay nada que hacer, hermanos. Tarde, ya es tarde. ¿Quiere inclinar su rostro y orar al Señor? Hermano, les amo en el amor del Señor. Pastoralmente les amo. Y hemos fallado a Dios. Les amo, hermanos. Ustedes saben, Dios sabe que los amo. Y que elaborando este sermón pensé muchas cosas. Y perdonen, hermanos, también. Perdónenme, pero pues es necesario. Eterno Padre que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, a conocer, Señor, la Escritura, la Biblia. Señor, yo desperdicié un tiempo, Señor, por una relación que no era, Padre. Yo te ruego que hoy, Señor, me perdones. Perdóname, Señor, porque fui necio, testarudo, obstinado, Señor, porque ese es mi corazón.
Y hoy cuando veo esta realidad y veo que el tiempo pasó, y ver mi familia, ver mi esposa, Señor, veo tu misericordia y tu gracia, Señor. Y que tú dejas todo esto para nuestra lección, Señor, para que aprendamos, Dios mío. También dejas esta palabra, estas escrituras para nuestros hijos, para nuestros niños, Señor. Dios, este mundo es tan, Dios santo, oh Señor, este mundo es tan difícil, Señor, como lo eran los filisteos para los danitas, para los habitantes en Tresora de Estaol, en Bet-Semes, Señor, toda esta llanura donde estaban los de la tribu de Dan. Señor amado, ayúdanos por favor. Oh Señor, ayúdanos. A mí como papá, Señor, tengo 2 hijas, Señor, ayúdame, Padre. A mis hermanos que tienen estos bebitos, ayúdalos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, hoy reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. La congregación, la iglesia necesita entender que todos somos una familia, que no podemos ya andar más desunidos, más separados. Y si nuestros hijos han tomado decisiones equívocas, Dios mío, danos la sabiduría, la gracia y el entendimiento de tu palabra para hablar con el poder de tu Espíritu, Señor, porque solo tu Espíritu convence del error y solo tu Espíritu convence. Oh Señor, perdónanos y ayúdanos. Dios mío, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Solo tú nos puedes ayudar, amado Dios. Solo tú nos puedes socorrer, amado Dios. Nuestros hijos son nazareos. Somos una iglesia santa. Santifícanos en tu verdad. Aléjanos, Señor. No estamos diciendo que nos enclaustremos o nos quedemos en una burbuja. No, no es eso lo que estamos diciendo. Estamos hablando de algo mucho más serio, y es con quién voy a contraer matrimonio, con quién me voy a casar, con quién van a emparentar nuestros hijos. Dios, eso es lo que estamos hablando. Claro que uno conoce personas, se relaciona con gente, y a esta gente hay que anunciarle el evangelio y hay que compartirlo, claro que sí. Pero el tema de hoy va más allá de eso, de los amigos, de los conocidos, de los allegados, claro que sí. Pero el tema de hoy tiene que ver con el noviazgo según la Biblia, por decirlo de alguna manera. Oh Señor, ayúdanos y ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia, Señor. Ayuda, Señor, ayúdanos a que tu palabra more en abundancia en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Esa es nuestra preocupación, Señor. Vemos cómo termina este hombre. Termina cumpliendo, sí, porque termina al final de sus días en el templo de Dagón. Lo ponen a trabajar como un asno, a darle vueltas, trabajando sobre un molino, pero ciego, siendo burla y objeto del enemigo. Mientras pasó el tiempo, su señal volvió, el cabello creció, pide a un guía que le digan dónde están las columnas del templo, y entonces clama al Señor, clamó al Señor, clamó a Dios. Y le dijo: Señor Jehová, ten misericordia de mí. Clamó a Jehová este hombre. Y dijo: que muera Sansón con todos los filisteos. Pero así tal vez no era, Señor. Ayúdanos, por favor.
a no afanarnos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te lo ruego, Señor. Con todo mi corazón, Señor. Te ruego, Padre, por mis hermanos, por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Tú eres un Dios lleno de misericordia, de dulzura y de esperanza. Señor, ayúdanos. Bendice a nuestro hermano Elber, que ahora se encuentra en un examen médico, Señor. Ayúdalo, Padre. Gracias te damos, Señor. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron